4779-1190, si es por teléfono y si es por redes sociales. Si es por redes sociales, en Facebook Colectivo Sanitario, nos buscan en el fanpage, y en Twitter C-Sanitario. Colectivo Sanitario. Desde la prevención al cuidado, paramos en todas. Desde ya que las preguntas son para la doctora Silvia Ferrer, quien nos va a acompañar todo el programa, por lo menos hoy, así que vayan dejando sus preguntas, que en un ratito las tomaremos en cuenta para trasladárselas a la doctora. Pero ahora, Donato, momento de meternos en una de mis secciones favoritas de este programa, que tiene que ver con la historia, en este caso de las epidemias. Sí, es una columna que es una cuestión novedosa de un programa de salud, que recuperemos de la historia datos y experiencias sobre los procesos de salud-enfermedad que hubieron y cómo incidieron muchas veces en la política, cómo incidieron en hechos históricos la salud y la enfermedad. Y para eso recurrimos al hombre que siempre tiene un dato más. Estamos hablando de Jorge Croce, historiador, habitual columnista de este programa. Jorge, ¿cómo te va? Hola Agustín, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos, tranquilos. ¿La peste bubónica? La peste bubónica, un brote de peste bubónica en Rosario, a principios del siglo XX, en enero de 1900. Antes de basarnos realmente en lo de la peste bubónica, sería bueno comentar cómo cuál era el estado sanitario de Rosario, ¿verdad? Rosario venía de dos epidemias de cólera muy importantes en 1895 y 1897. En las cuales, mejor dicho, los diarios de aquellos momentos habían acordado no informar sobre ese tema. Mírate. Sí, era una táctica periodística y también que tenga que ver con la política, de no informar acerca de la epidemia de cólera. Perdón, Croce, discúlpame, sí. Porque ¿habrá ese dato lo maneja Macri también? No, pero bueno, digamos que los responsables periodísticos de aquel momento, como Ovidio Lagos, o los seguidores del gobernador Gálvez, que tenían su diario, como La Nueva Época o El Municipal, tenían bastante parecido a lo de Macri, eran bastante parecido a Macri, ¿no? Claro. En realidad, bueno, pasando esto, en los cuales este bloqueo informativo se rompió a través del consulado británico, aparece en 1900 un brote de peste bubónica. Exactamente el día 15 de enero de 1900 aparece el primer muerto, donde los diarios sí deciden a partir de ese momento informar. Aquí hay un problema político entre las autoridades de Santa Fe, del municipio de Rosario, y las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Roca. El presidente Roca decide, a través de un decreto del 24 de enero, o sea 10 días después, en los cuales ya los muertos sumaban aproximadamente 22 o 23, no hay un tal dato preciso sobre esto, declarar el brote mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, centralizar toda la información y toda la acción a través del Ministerio del Interior. El ministro del Interior de aquel momento es Felipe Joffre. ¿Se que suena el apellido? Sí, tiene que ver. Sí, tiene que ver. Sí, tiene que ver. No tengo el dato exacto, pero es un antepasado muy conocido, cordobés, que decide unas acciones desde el punto de vista de la grandilocuencia espectaculares que repercuten muy mal en la sociedad. ¿Por ejemplo? Un cordón sanitario del ejército, o sea, aislar la ciudad, quemar 1000 casillas de vivienda en el barrio Refinería, que actualmente es el barrio Malvinas de Rosario, y producir un baño generalizado y obligatorio a 24.000 personas en Rosario. Estamos hablando del 20% de la población de Rosario de aquellos momentos. Esto produce algo que a la sociedad le provoca una gran paralización, pero a su vez provoca una movilización de la sociedad para hacerse ver acerca de los problemas que tenían. Una de las cosas que se descubren es que, y es novedosa en aquel momento, es que el factor de contagio, más allá de que conocemos que es un piojo, y esto Donato lo puede decir mejor que yo, que habita en las ratas, ¿no? Sí, es una pulga que mejor dicho. Xenophila chiopis. Exactamente, perdón.
pero el gran factor del contagio era el trabajo, o sea, las condiciones laborales. ¿Sí? Claro. Esto es un dato novedoso en aquel momento, y sirve de base para que unos años después salga un informe muy conocido, que es el estado de la clase obrera argentina, de Viadel Macé, que es el primer informe sobre el estado de las clases obreras en Argentina. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema de la peste bubónica, el tema fundamental pasaba en que la ciudad de Rosario tenía, y su clase dirigente en aquel momento, tenía muchos intereses en el puerto, y el puerto estaba cerrado, con lo cual se provoca una especie de enfrentamiento entre los médicos que Roca mandaba desde Buenos Aires, entre los cuales está Carlos Malbrán, ¿sí?, y los médicos municipales de Rosario y provinciales de Santa Fe, porque se acusaban, y esto siempre a través de la prensa, unos a otros de querer perjudicarnos, de querer perjudicarse, tanto la ciudad como que de Rosario hacia Buenos Aires, como Buenos Aires las actividades comerciales de Rosario, ¿sí? El intendente de Rosario era el hijo de un expresidente uruguayo, Luis Lamas, del Partido Colorado, con muchos intereses agropecuarios. El gobernador era Bernardo Iturrospe, que era del Partido Roquista, pero estaba prácticamente escindido en aquel momento, con lo cual se provocó que la espectacularidad de los casos de peste bubónica repercutiera mucho más en la prensa de Buenos Aires que en la prensa rosarina de aquel momento, ¿sí? Pero en creo que una preguntita. Sí, ¿cómo no? En general, digamos, la gran epidemia en Europa de lo que se llamó la peste negra, sí, que también fue, bueno, la peste bubónica. En general, digamos, los relatos dicen que empezó en las clases obreras y después también alcanzó a gente de la nobleza. Que fue, digamos, no respetó clases sociales, pero en Argentina, según tu relato, aparentemente también la pobreza estaba más vinculada en Rosario, a esta enfermedad. Absolutamente. El brote se dio en el barrio Refinerías y especialmente en la barraca Germania. El barrio Refinerías, bueno, se llama más allá así, pero sigue existiendo como barrio, era un barrio muy populoso de clases obreras, en los cuales ahí se desarrolló el brote, y más o menos por estas medidas así espectaculares que estábamos comentando, como los cordones sanitarios, se controló en esa situación. Ahí. No quita esto que haya habido casos bastante aislados, por cierto, en otro tipo de clases sociales, pero se circunscribió básicamente a las clases obreras. Por eso se determinó, y esto lo determinó Malbrán después, en unos informes que hace, que el factor potencial en aquel brote fueron las condiciones laborales, ¿sí? Qué bárbaro, ¿no? Que era algo novedoso hasta aquel momento, ¿sí? No se había introducido ese concepto de que el ámbito laboral podía ser un factor de contagio de una enfermedad tal como la peste bubónica, ¿se entiende? Sí, claro, y aparte hay dos grandes enfermedades que tienen que ver con más o menos lo mismo, digamos, la peste bubónica y la leptospirosis, que es otra enfermedad que transmiten las ratas, concretamente los roedores, son justamente de trabajadores del campo, trabajadores donde hay, bueno, posibilidad de ambientes donde puedan crecer estas ratas y que, bueno, que son picadas por esta pulga y que se va transmitiendo de una en otra hasta llegar hasta el ser humano, ¿no? Sí, lo que queda en disculpame. Te decía, lo que quedaba en claro de este procedimiento, de estos operativos que el Ministerio del Interior de Roca hizo, es el incendio de las casillas, que nos hace recordar después a otras actividades más cercanas en el tiempo, ¿verdad? De los infectados, y el cordón sanitario que aisló por completo a Rosario durante 3 meses, ¿sí? Claro, con las consecuencias económicas y políticas. Las consecuencias económicas fue una ciudad paralizada y prácticamente económicamente devastada. Y una sociedad que tomó conciencia de las condiciones sanitarias en las cuales estaba viviendo. Esto hay que decirlo.
A partir de ese momento se amplió la red sanitaria, se instalaron cloacas, desagües, y a su vez se inició el desagüe y las obras de desagüe y los complementos sanitarios en la ciudad de Santa Fe, muy cercana, que hasta ese momento no tenía este tipo de elementos de ninguna forma, ¿sí? Jorge, como siempre, un placer hablar contigo. Por favor, impresionante, otro aporte impresionante, con cosas de color, historia, política. Dos datitos, claro, más que me quedaba. Uno de los médicos rosarinos, nombramos al que mandó Roca, que fue Malveán, que todo el mundo lo conoce, obvio para todo el mundo, es una personalidad reconocida, es el doctor Isidro Quiroga. Este era un médico que formaba parte de la Comisión Municipal de Higiene de Rosario. El doctor Isidro Quiroga, por su labor, llegó a ser 10 años después intendente de Rosario y es uno de los intendentes más reconocidos en la historia de Rosario. Jorge, clarísimo, como siempre. Un abrazo. Por favor. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, por favor. Un abrazo a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahora que tenemos al doctor acá, después de la parte histórica, doctor Buónica.